Iglesia, muy buenos días. Hermanos y hermanas, amigos y amigos, muy buenos días. Muchas gracias por estar por estos medios. Damos gracias también al Señor por permitirnos compartir del Evangelio y seguir avanzando en el conocimiento del Señor por medio de estas pequeñas reflexiones pero profundas que nos ayudan a cimentar nuestra fe como cristianos. En esta oportunidad vamos a ver algo del Señor Jesucristo. Seguimos tras las huellas del ministerio del Señor Jesucristo y vamos a hablar algo de persecución, vamos a hablar algo de desprecio, cómo el Señor Jesucristo fue despreciado por su familia, por sus hermanos, y cómo el Señor Jesús sufrió persecución de los suyos, de su pueblo, incluso de aquellos que están más allegados a Él. Y cuál fue la actitud que Él nos dejó allí inspirada en la palabra de Dios, cómo fue que Él actuó en medio de esta persecución, este desprecio. Es lo que vamos a ver en la palabra del Señor hoy, en esta pequeña reflexión que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo del 1 al 8. 7, 1 al 8 del Evangelio de Juan, y dice así, va a proceder a la lectura. Dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, y pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Versículo 3. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está dispuesto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Versículo 9. Muy bien. El Señor Jesús, en medio de su ministerio, sufre persecución de los judíos. Nos cuenta aquí el versículo 1 que el Señor Jesús, en medio de su ministerio, estaba por Judea, allí en el templo de Jerusalén, Judea, y sube hacia el norte de Israel en busca de su hogar materno, y se dirigió a Galilea. Estaba huyendo. Los judíos, los líderes religiosos, le estaban ya asediando para arrestarlo y para matarlo, y él estaba evitando ese arresto, porque todavía no era el tiempo. No había un tiempo estipulado, había una hora, un minuto, un espacio específico y puntual, el cual él ya había determinado con su Padre y con el Espíritu Santo en la eternidad, que debía él morir por los pecados del mundo. Por más que los hombres quisieron acorralarlo, matarlo, apresarlo, apedrearlo, él se escabullía porque no había llegado su tiempo. Y aquí estaba saliendo de Judea y llegando a otra provincia llamada Galilea, a Nazaret, donde pasó su infancia, y llega a su casa. Entonces vemos ahí el primer aspecto de la persecución. Vamos a ver tres aspectos en esta pequeña reflexión, tres aspectos. Primero, la persecución de parte de los suyos. Segundo, el desprecio de su familia. Y tercero, la respuesta de Jesús. Cómo el Señor respondió frente al desprecio de su familia, frente a la persecución. Entonces tenemos primero la persecución de los suyos. Entonces vemos acá que le estaban persiguiendo. Y quiero que veamos les voy a nombrar algunos rasgos del ministerio del Señor Jesús allí en Israel, en medio de los suyos, en medio de su pueblo y en medio de su familia. Dice, por ejemplo, en Marcos 3:21, que cuando le oyeron, llegaron los suyos, sus propios hermanos, a atraparle, a prenderlo y a llevárselo a la fuerza, porque lo consideraron loco. Tú estás loco, y lo querían prender, mas él se escabulló. Sus propios hermanos lo consideraban loco. En Juan 10:20 dice que muchos de ellos le decían a él: demonio tienes, estás enloquecido, fuera de ti
no coordinas, estás endemoniado. Otros decían, los fariseos le decían, tú eres el príncipe de los demonios. Otros le decían, tú haces milagros por el príncipe de los demonios Beelzebú. Eres siervo y discípulo de Beelzebú. Y bueno, en otra parte dice que en Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos le rechazaron. No le recibieron. Y en otra parte dice, porque esta es la condenación de los hombres, que vino la luz a ellos y ellos rechazaron la luz y prefirieron las tinieblas. A él le rechazaron siempre, ¿sí? Lo expulsaban, lo rechazaban. Le querían matar a él por dos cosas. Primero, porque quebrantaba el día de descanso, el Sabbat, y los confrontaba a ellos. Y segundo, porque él decía ser hijo de Dios, o sea que se hacía igual a Dios, y por eso lo mataron. Y no hizo nada para que no lo mataran, porque esa era la verdad, y esa es la verdad, que él es el hijo de Dios y que es Dios hecho un hombre. Entonces, en esas cortas características del ministerio del Señor vemos mucha persecución, mucha aflicción, mucho dolor, mucho desprecio que sufrió nuestro Señor en sus 3 años de ministerio. Y bueno, aquí en este pasaje que estamos leyendo hoy en Juan 7, vemos también cómo sus hermanos también le van a despreciar. Primero su pueblo lo perseguía para matarlo y él huye, llega a su casa, a su hogar, esperando un abrazo, un aliciente de pronto desde lo humano, pero sus hermanos lo reciben a golpes, o sea, lo reciben con palabras sueces, y entonces le dicen sus hermanos en el versículo 3, sal de aquí, vete de acá, vete de aquí, sal de acá, devuélvete allá a Judea donde te quieren matar, vete allá y muestra tus milagros, muestra los poderes que haces, y muestra a tus discípulos, muéstrate al mundo. Busca la gloria, busca la fama, muéstrate. En otras palabras le estaban diciendo, el versículo 3 al 4, estoy parafraseando, ¿sí? Le estaban hablando a sus hermanos con sarcasmo, le estaban hablando con desprecio a él. Y en ese momento había una fiesta en Jerusalén, en Judea, en Jerusalén, en el templo, se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Y ellos iban para esa fiesta, los hermanos de Jesús, ¿sí? Y le estaban diciendo a él, vamos para la fiesta, vaya, muéstrese. El Señor le dice, no. Él más adelante les va a dar una respuesta negativa que no hace tiempo. Pero aquí el punto acá es el desprecio de la familia, ¿no? El desprecio de la familia. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes hemos sufrido desprecio de nuestras familias? Conocimos del Señor y empezamos a tener dificultades. Muchas veces no nos creían, o nuestras familias eran católicas, romanas, apostólicas, y nos llamaban, nos tildaban de locos, lambeladrillos, ya va a ir a dejarle el diezmo al pastor, ya se va a dejar lavar la cabeza. Infinidad de situaciones de las cuales fuimos víctimas. Nuestros amigos hacían chistes pesados hacia nosotros, o nos despreciaban, o nos insultaban, o nos cogían envidia, o procuraban hacernos mal, porque siempre estábamos tratando de predicar el Evangelio. Porque cuando conocimos del Evangelio queríamos, en mi caso, quería contarle a todo el mundo la sensación que sentía en mi ser, esa sensación de libertad y de gozo y de plenitud que sentía. Quería que los demás la sintieran, y quería contarles a todo el mundo mi experiencia con el Señor Jesucristo, y hablar de Cristo. Y bueno, ¿cuántos de ustedes no lo quisieron hacer? ¿Y cuántos de nosotros sufrimos esos desprecios, esas pruebas, esas tribulaciones en nuestras vidas, y nos sentimos tristes? Y aquí el Señor no fue ajeno. El Señor estaba padeciendo lo mismo. El Señor estaba padeciendo lo mismo. Y, si hay personas que todavía no conocen del Señor Jesús,
es el momento que usted pueda rendir su vida al Señor Jesús. Y yo no le voy a decir, o la palabra no nos dice que vamos a tener un cambio drástico de bendiciones, que vamos a tener carros, casas, mansiones, jet, que vamos a viajar, que todo se va a volver color de rosa y vamos a tener un Aladino que le vamos a frotar y le vamos a pedir lo que queramos y nuestra vida va a cambiar, ¿sí? Y no vamos a volver a sufrir, no vamos a tener llantos y vamos a tener una porción del cielo acá en la tierra. No es así. Lo siento, no es así. El Evangelio no es así, nos dice otra cosa el Evangelio. Vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir desprecios, vamos a sufrir dolores, dolor en nuestra alma, en nuestro corazón, por diferentes situaciones. El enemigo nos va a atacar, el mundo nos va a atacar, pero el Señor Jesucristo nos muestra que Él venció al mundo, Él sufrió esas persecuciones, ¿sí? El discípulo no puede ser mayor que su maestro, dice la palabra. Y si el maestro de maestros, nuestro Dios Jesús, sufrió persecuciones, aflicciones por causa del Evangelio, por causa de predicarlo y hacer el bien, cuanto más nosotros que seguimos las pisadas de nuestro maestro también. Pero el Señor nos dice en su palabra: yo he vencido al mundo, vosotros también podéis vencer al mundo. Somos más que vencedores, somos victoriosos en Cristo Jesús, siempre haciendo su voluntad, ¿sí? El enemigo no es más fuerte que Dios, ni es igual a Dios. El enemigo siempre vivirá bajo los pies de nuestro gran Dios, siempre deberá obedecer y rendir cuentas a nuestro gran Dios, ¿sí? Y nosotros somos hijos de Dios, del Dios Altísimo, del Todopoderoso. ¿Quién podrá contra los hijos de Dios? ¿Qué podrá contra los hijos de Dios? Y estas pequeñas tribulaciones, estas pequeñas circunstancias de dolor, de desprecio, de persecución, nos preparan, nos alistan para ser más parecidos a Cristo. Trabaja en nuestro carácter, el Señor permite ciertas situaciones y vamos avanzando en el Evangelio, vamos teniendo un carácter más santo y vamos en el proceso de santificación progresiva, vamos avanzando en la santificación y el Señor siempre al lado de nosotros y nosotros confiando en el Señor, porque Él no nos va a probar más allá de las fuerzas que nosotros no podamos, sino que siempre Él nos conoce y sabe hasta dónde podemos dar, y hasta ahí nos pone a prueba y nos da juntamente con la prueba la salida, dice en Corintios. Así que mucho ánimo, mis hermanos, si usted se encuentra en prueba. Bueno, y vamos ya terminando las respuestas del Señor Jesús frente a la persecución de su pueblo y frente al desprecio de sus hermanos, frente al sarcasmo de sus hermanos. Y el Señor responde en el versículo 6 y en el versículo 7 responde. En el versículo 6 dice: dominio, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mi tiempo aún no ha llegado. Y lo dijo muchas veces, cuando quisieron apresarlo, cuando quisieron matar, cuando incluso quisieron hacer que él fuera rey desde lo humano, quería que fuera emperador y derrotar al imperio romano. Llegó nuestro rey, pero él se escabulló, porque todavía no era el tiempo, todavía no es mi tiempo. Y él muestra ahí su atributo soberano, su atributo todopoderoso. Él tiene el dominio de la creación, Él tiene el dominio del tiempo, de los sucesos y de cada evento que sucede en el mundo. Él está en control de ese tiempo. Él ya había acordado desde la eternidad. Vemos en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas y en Apocalipsis, vemos que Él ya había acordado en la eternidad en qué momento iría a morir. También lo encontramos en el libro de Daniel, un tiempo específico, un día, una hora específica en que el Mesías príncipe habría de ser sacrificado. Ya estaba escrito y Él lo iría a cumplir. Todavía no ha llegado mi tiempo, y Él dominaba el tiempo. Mostraba ahí que Él era Dios. Sus hermanos no lo veían.
mire lo contradictorio, sus hermanos iban a celebrar la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de los tabernáculos para los judíos era una fiesta de 7 días que recordaban el tiempo en que ellos duraron los 40 años en el desierto viviendo en tiendas. Pero tenían al frente sus hermanos en la carne y su pueblo que le perseguían para matarle y que le despreciaban sus familiares. Tenían ahí a aquel que le sustentó esos 40 años en el desierto. Ahí estaba. Ellos irían a celebrar 7 años recordando ese tiempo de 40 años en el desierto y todo lo que sufrieron, todo lo que pasaron, pero la fidelidad de Dios con ellos. Nunca aguantaron hambre, sus vestidos nunca se desgastaron. Él siempre los guió, siempre los protegió, siempre los sostuvo. Él, Dios, estaba ahí. Le querían matar, le querían asesinar, lo despreciaban a él, el que lo sostuvo 1500 años antes, le sostuvo en el desierto 40 años, y que hoy, en ese tiempo, le estaban recordando en esa fiesta de los tabernáculos, le estaban en ese momento, querían matarle. ¡Qué contradicciones! Los hermanos actuaban religiosamente, por religiosidad, por cumplir la norma. Estaban actuando por cumplir la norma, no porque lo sintieran en su corazón el querer agradar a Dios, el querer buscar a Dios, el querer entender a Dios, el querer obedecer a Dios. No lo estaban haciendo. Si lo hubiesen hecho, hubiesen entendido en su momento que Él era el Mesías príncipe, el ángel de Jehová, el que les proveyó allá en el desierto. Bueno, también hay que recordar que esos hermanos, saldrían 2 hermanos que posteriormente llegarían a ser, que reconocerían en su momento que el Señor Jesús era el Mesías. Lo vieron resucitado, creyeron, y uno de sus hermanos es Santiago, que llegó a ser el pastor de la primera iglesia en Jerusalén, donde se llevó el primer concilio de las iglesias en Hechos 15. Y su otro hermano también, dice la escritura, Judas, ese librito de Judas que encontramos antes de Apocalipsis, el hermano, el medio hermano del Señor Jesús. En su momento no le reconocieron, pero después le reconocerían. Muchas personas hoy no pueden reconocer al Señor Jesús. Muchas personas, muchos familiares, muchos allegados y amigos nos pueden atacar hoy. Pero si nosotros seguimos firmes, predicando el Evangelio y con nuestro testimonio firme, sin agredir, sino dando amor, misericordia, perdón y gracia, dando buen testimonio, ellos, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, hará la obra en ellos, y en algún momento ellos darán a luz esa semilla que el Señor sembró a través de nosotros, y creerán, y ese es el ánimo, esa es la esperanza, que nosotros siempre vayamos sembrando el Evangelio, que en su momento dará su fruto. Y la otra respuesta del Señor la encontramos en el versículo número 7, y dice el Señor, no puede el mundo aborreceros a vosotros, le dice a sus hermanos. El mundo no los aborrece a ustedes porque ustedes son del mundo, hermano, así de sencillo. Pero yo no soy del mundo, el mundo me aborrece a mí porque yo testifico, ratifico y confirmo que las obras del mundo, o todo lo que se hace en el mundo, son cosas malas. Entonces por eso me aborrecen. Si ustedes en este momento pues hacen parte del mundo, entonces pues listo, vayan a su fiesta, religiosamente vayan, y yo en este momento no voy a ir. Aunque después el Señor iría, ¿no? Ya miraremos qué pasaría o qué pasó en esa fiesta cuando el Señor decidió descender. Muy bien, mis hermanos, solamente quería compartir esto, y a manera de conclusión quisiera que, si estamos pasando por una prueba, si estamos pasando por un desánimo, si estamos pasando por circunstancias difíciles en nuestras vidas, el Señor nos dice: yo también he pasado por eso, yo te entiendo, yo también pasé por pruebas difíciles, siendo Dios y sin hacer mal a nadie, siempre queriendo hacer el bien, pero pasé por pruebas. Y
el Señor nos anima hoy a que sigamos los pasos del Señor Jesús, que podamos entender que, como Él nos acaba de decir, Él es soberano, Él tiene el control del tiempo, Él nos sabe guiar, Él sabe en qué momento Él nos puede dar un aliciente y una esperanza. Siempre nos está dando eso, pero van a haber momentos mejores. Todo obra para bien, aunque el panorama esté muy oscuro, pero si miramos un poco más allá, si miramos a través de la Escritura, Él es el dueño del tiempo, de los eventos, de los sucesos históricos. Imaginémonos por un segundo que cuando mataron al Señor Jesús, fue todo oscuro, fue todo penumbra, fue todo como sin esperanza, pero unos 3 días después todo volvió a renacer, todo volvió a florecer y surgió la esperanza para el mundo, la esperanza de la salvación y que el Hijo de Dios había resucitado. Así que, mis hermanos, confiemos en nuestro Señor Jesús y que el Señor Jesús resucite en cada uno de nuestros corazones. Oramos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, mi Dios, por tu palabra, y ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en ti, a creerte, Dios, y alimenta nuestra esperanza. Enséñanos a obedecerte, enséñanos a hacer tu voluntad, y pone en nosotros esa semilla de luz, esa semilla de amor y esa semilla de esperanza. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Bendiciones, muchas gracias.